¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Este vídeo, como podéis ver, no es ni videoblog, ni yéndome a entrenar, nada de eso. Es simplemente aquí sentado. Entonces, el objetivo de este vídeo es que sepáis todo sobre el volumen, ¿vale? Me han llegado preguntas sobre gente en mi trabajo, por redes, sobre qué es un volumen, cómo se hace, cómo hacerlo de mejor manera, cuál es la manera más óptima, puntos importantes, etc. ¿Vale? Entonces, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, de una manera muy reducida y muy clara, para que todo el mundo aquel ya venga experimentado en el mundo o no tenga absolutamente ni idea, tranquilos que voy a intentar hacer lo máximo posible para que se entienda todo perfectamente. Así que, chicos, sin más dilación, empezamos con el vídeo. Vale, señores, empezando por la regla básica de qué es un volumen, vamos a empezar por la misma pregunta: ¿qué es un volumen? Un volumen no es más que un nombre que se le da, sobre todo que viene en términos de culturismo, llamado, como por ejemplo, sobre todo en América, bulk, que significa construir, una fase de construcción. Entonces es la fase donde tú construyes músculo, pero aparte obviamente también recolectas glucógeno, grasas, ¿vale? Entonces es como la fase en la que tú estás construyendo tu cuerpo, ¿vale? Porque hay dos fases: la fase de volumen y la fase de definición, que es la que será sucesivamente después del volumen. Entonces, ¿cómo se consigue estar en un estado de volumen? Un estado de volumen significa que tu cuerpo está ingiriendo unas calorías más de las que tu cuerpo necesita para poder ejercer su día a día normal. A esto se le llama estar en superávit calórico. Es una fase en la que tu cuerpo empieza a ingerir más calorías de las que necesita normalmente. Y ahora la pregunta: vale, Jordi, ¿y cuántas calorías necesito yo? ¿Cuánto necesito ingerir? Cada cuerpo, cada genética tiene un metabolismo diferente. Existen tres tipos de genética, como seguramente habéis escuchado, que es el ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo. No puede tener el mismo metabolismo una persona delgada o una persona obesa. Obviamente que no. Cada uno consume y gasta diferente. Por eso cada uno somos diferentes corporalmente. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo las calorías que me faltan? Tienes dos opciones: contratando a un nutricionista profesional que se encargue de gestionarte todo eso, o si no, bien por tu cuenta, sería lo siguiente. Tú tienes que saber cuál es tu metabolismo, es decir, cuántas calorías quema tu cuerpo con el simple hecho de levantarse e irse a dormir, sin contar cualquier actividad que hagas, sin contar tu actividad diaria, sin contar nada de eso, desde que te levantas a que te vas a la cama. Luego tienes que contar todo lo que es lo extra, es decir, todo lo que hagas en base a irte, por ejemplo, al cole, a irte a entrenar, a irte a dar un paseo. Entonces, todas esas calorías de más que puedes llegar a gastar durante el día, eso será un extra, ¿vale? Porque no es tu metabolismo, es el extra que le añades. Ahora la pregunta también: ¿cómo yo puedo saber mi metabolismo? Yo te voy a dar dos opciones, hay muchas más. Lo sé, yo te voy a dar dos. Una, utilizando una báscula inteligente en la que tú te subes, te hace un análisis y te dice cuál es tu metabolismo energético, cuántas calorías gasta tu cuerpo normal. Y luego por aquí debajo del vídeo os voy a dejar un enlace de una página web que vais a ir directos a una calculadora donde os va a decir cuál es vuestro metabolismo. Ahí os va a preguntar cuál es vuestro peso, vuestro sexo, vuestra estatura y vuestra edad. Una vez estéis ahí dentro, ya estará el resultado de cuántas calorías son las que vosotros gastáis. Si también os lo podéis permitir, es compraros un reloj inteligente donde te calcula absolutamente todo: las calorías que gastas, tu metabolismo, etc. Lo tienes todo en un reloj, es muy sencillo. Este es un Apple Watch, el precio se eleva un poquito, pero también tienes muchísimos más sencillos que también te calculan lo mismo. Vale, entonces, chicos, a continuación os dejaré por aquí tres aplicaciones que para mi gusto van muy bien, son totalmente gratuitas. Sí, que hay muchísimas, pero para mí estas son, en mi opinión, las tres mejores. ¿A qué os ayudarán estas aplicaciones? A contar y calcular todo tema de macronutrientes y calorías. Es decir, yo por ejemplo hoy para desayunar me comió, por ejemplo, un vaso de leche con los cornflakes. Pues yo me voy a la parte de desayuno, coloco leche desnatada, 200 mililitros. Le das a clic y ya se te coloca como dentro de la cesta diaria que tú has hecho. Y luego añado los cornflakes y tantos gramos que has estimado. Eso con cualquier tipo de comida y con cualquier tipo de alimento. De esa manera podéis llevar de una manera muchísimo más controlada vuestra dieta. Entonces, lo que tú tendrás que hacer será contar tu metabolismo desde cero, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, y añadiendo el extra de tu actividad. A partir de tener tus calorías de metabolismo y tus calorías de actividad física a lo largo del día, las juntas, tienes tu gasto energético durante todo el día. Eso serán X calorías. Imaginaros que son, en mi caso, imagínate, 3000 calorías. Si yo quiero estar en superávit, tendré que estar por encima de estas calorías. Entonces, para hacerlo de una manera muy controlada, tenemos que pasar de estas 3000 a unas 3100. No de golpe, 3500, no. 3100, que el cuerpo se va adaptando poco a poco. Entonces, siempre piensa que cuando estés en una fase de volumen tienes que estar ingiriendo más alimento de lo que normalmente consumes. Esta es una fase anabólica. Una fase anabólica significa que esta es una fase de creación, de construcción de tu cuerpo, sobre todo a nivel de fibras musculares. En cambio, en una fase de definición, esta es una fase de catabolización. ¿Qué significa catabolización? Destrucción. Entonces, anabolizar, volumen; catabolizar, definición. Como os he comentado antes, primero se realiza la fase de volumen y luego se realiza la fase de definición. Pero ¿cómo sabemos cuándo se hace
cual. Aquí recomiendo que miréis vosotros cómo estáis a nivel de condición, es decir, si estáis sobrepasados a nivel de grasa corporal, no os recomiendo para nada iniciar un volumen, ya que luego cuando quieras hacer la definición tienes que hacer doble de faena para quitar toda esa grasa que ya al inicio del volumen ya tenías y que luego has ido ganando mes tras mes en la fase de volumen. Entonces es muchísimo mejor antes de empezar una fase de volumen estando con mucho porcentaje de graso, hacer una recomposición o una definición antes de empezar esa fase, porque si no la faena será doble e incluso va a afectar sobre todo a nivel de incremento de masa muscular, porque el cuerpo le va a ir muchísimo mejor cuando tú estés en una fase de volumen que estés por un porcentaje graso bajo, ya que va a repercutir a que el incremento de masa muscular sea muchísimo mejor a diferencia de que estés en un porcentaje graso muy elevado. Luego, otro tema importante en la fase de volumen es la parte del tiempo en la que tú estás realizando esta etapa. Esta etapa es la etapa, en mi opinión, la más importante de todo un proceso de cambio físico, ya que es en la etapa en la que tú estás construyendo algo que a la larga quieres mostrar. En la definición no construyes, simplemente destapas. En el volumen estás construyendo. Entonces, tienes que darle mucha prioridad a esta fase, incluso cuando llega la parte de verte más retenido, más tapado, menos estético. Esa parte es la más importante porque ahí es donde tu cuerpo está empezando a ganar realmente masa muscular. Es justamente en ese momento, por lo tanto, no te rayes, no dejes que tu mente te juegue una mala pasada. Es un medio para llegar a un fin. O sea, esto no es el final. Entonces, lo que yo recomiendo, en base a mi experiencia, yo, por ejemplo, ya sabéis, chicos, que era un chico muy delgado. Durante 4 años he estado tapado y ahora que he empezado una definición se me ha empezado a ver los 6 cuadrados. No sé si entendéis lo que quiero decir. Si queréis un buen tamaño, fuerza, tienes que estar en una fase, digamos, anabólica. Realmente, de lo que tienes que preocuparte en un volumen son sobre todo 2 cosas. Entrenar muy fuerte y comer todo lo que tengas que comerte. Si haces estas 2 cosas, tienes asegurado que el volumen va a ser el ideal. En cuanto ya empieces a pensar que no se ven los cuadros, que ahora estoy más retenido de cintura, piensa que obviamente se te va a ver más retenido y con más porcentaje graso, ya que se crea una retención intra y extracelular. Estos son cosas que pasa absolutamente a todo el mundo, que tenemos que pasar todos. Punto muy importante para que la cabeza no te juegue una mala pasada es que intentéis que lo que mande no sea la báscula, ya que la báscula simplemente es un número. La báscula no te dice la condición, a menos que sea una inteligente. Pero lo que realmente manda, chicos, es el espejo, es el verte cada día, el verte cómo mejoras, el hacerte fotos, el compararte con tu anterior versión. Pero también puedes mejorar realizándote medidas, ya sea de amplitud, de brazo, de pecho, de cintura, de pierna, de cualquier cosa. Mientras hayan datos, mientras tú veas un progreso, ahí es donde tienes que agarrarte. En el caso que tú te veas estancado, tú cuenta que si de por sí siempre has pesado 65 kilos y de repente llegas a 75, tu cuerpo por primera vez ha llegado a ese peso. Cuenta que tu cuerpo de por sí no quiere estar por encima de su peso, ya que no le va bien. Está como dentro de una obligación tuya el estar en ese proceso. Tienes que entender que el cuerpo tarda un tiempo en estabilizar todo ese peso que tú has conseguido. Entonces, relájate, es parte del trabajo y también cuenta que tú estés estancado, igualmente tú sigues entrenando, tú sigues comiendo. Por lo tanto, aunque no ganes peso, mejoras condición. O sea, una de las 2 cosas buenas será. Saliendo del tema más nutricional, vamos para el apartado más de entrenamiento. Este apartado es importante ya que va a determinar mucho cuál será el entrenamiento que acompañes con la nutrición. Entonces, dependiendo del estado en el que estés, es decir, seas principiante, seas novato, medio avanzado, en cualquier tipo, cada uno va a tener una rutina especial. Es decir, no todo el mundo, no voy a recomendar el mismo entrenamiento a una persona avanzada para un volumen que una persona principiante. Entonces, para personas principiantes, sobre todo lo que recomiendo son rutinas de full body. Es decir, que vayas al gimnasio unos 3-4 días y realices todos los grupos musculares en un mismo día, para que tu cuerpo empiece a familiarizarse con la ruptura de fibras musculares, la conexión a nivel muscular, ya que en ese aspecto no habrás realizado ninguna vez una activación muscular en muchos músculos, dependiendo obviamente de la rama que veas. Si eres deportista y venías de otro tipo de deporte, obviamente te será mucho más fácil, pero si inicias desde cero en esta fase, hagas sobre todo una rutina full body. Será muchísimo más adaptativo para tu caso. Entonces, para gente medianamente avanzada, recomiendo 2. Una rutina Wither o una rutina push-pull leg. Estas 2 rutinas son diversas: push-pull leg, push, empuje, tracción y pierna. Lo divides en 3 entrenos a la semana, por lo tanto puedes llegar a hacer 5 a la semana, incluso seguís a hacerlo frecuencia 2 cada uno de ellos. O la rutina Wither, que sería juntar un músculo grande como puede ser la espalda y compararlo con un músculo pequeño como bíceps.
Estos músculos pequeños pueden ser tanto antagonistas como agonistas, es decir, acompañantes de la acción como puede ser el bíceps con la espalda o si no, antagonistas como puede ser el tríceps con la espalda, que no tiene nada que ver. Os recomiendo que sea rutina wader o rutina push-pull leg, ya que ahí se trabaja a alta intensidad y recuerda que en un volumen es donde estás construyendo, entonces donde más entrenamiento de hipertrofia barra fuerza tienes que realizar es sobre todo en esa fase. Luego cuando hablamos de términos de intensidad hay diferentes tipos de intensidad. Está el entrenamiento simple, el típico 4x12 de cualquier tipo de serie, o ya puedes empezar a añadir complementaciones como una drop set, una rest pause, realizar repeticiones con más peso pero menos repeticiones, o viceversa, el mismo peso pero más repeticiones. Son maneras diferentes de variar la intensidad de tu mismo entrenamiento en la que tú vayas avanzando y no te estanques. Y luego, chicos, algo que quería comentaros sobre todo, que considero que es lo más importante, es la constancia que le apliquéis en el proceso. Tú motivado puedes estar un día en tu vida. Muy motivado puedes estar. Puedes tener el día. Si el día siguiente es una mierda y porque no estás motivado, no vas a hacer nada, no vale para absolutamente para nada el proceso que tú estés realizando. Tienes que ser dos cosas: un motivado de la vida y un disciplinado. Porque sin esas dos cosas no llegas absolutamente a ningún lado. Cuando hay motivación vas solo. Cuando no hay motivación y tienes un día bastante malo, tienes de disciplina. Te va a pasar muchísimas veces a la hora de cumplir en el gimnasio, a la hora de cumplir en la dieta. Entonces mentalízate que todo es parte de un proceso muy largo en la que estarás tú solo y tu disciplina. Y eso es lo que va a determinar que sea un buen cambio o no tan bueno. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este tipo de contenido que se ha llevado. Es un rollo podcast que espero que habitualmente lo lleve más al canal, ya que es un contenido que me gusta mucho y quiero llevarlo a cabo en bastantes ocasiones. Sobre todo quiero sacar de este vídeo es que os haya ayudado, os haya quedado las cosas muchísimo más claras en cuanto a qué es un volumen y cómo realizarlo de la mejor manera correcta. Antes de irme quería comentaros una cosita, y es que hace escasos días saqué mi página web. Mi página web está relacionada con temas de cambio físico, sobre todo a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento o ambas cosas. Entonces, hablando del tema del que estamos hablando de volumen, si tú estás interesado, no te eres capaz, necesitas que te eche una mano, contacta conmigo en la página web y nos ponemos manos a la obra para empezar tu gran cambio físico. No me enrollo más, chicos, el enlace de la página web os lo dejo también en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo.